Se pueden realizar diversas maniobras sobre los soplos para intentar identificarlos mejor o para auscultarlos de una forma más sencilla. Dentro de estas maniobras vamos a destacar las maniobras respiratorias, de tal manera que todos aquellos soplos que se originen en el lado derecho del corazón, es decir, los de las valvulopatías tricuspidea y pulmonar, aumentan de intensidad durante la inspiración, por el mero hecho de que al inspirar aumenta el volumen de sangre que está circulando por el lado derecho del corazón, y al haber más sangre pues hay más turbulencia y por tanto más soplo. A esto se le denomina el fenómeno de Rivero-Carvalho. Las otras maniobras que afectan a la intensidad de los soplos son las maniobras sobre la precarga y sobre la poscarga. Si nos centramos sobre la precarga, es fácil pensar que todo aquello que disminuya la precarga va a disminuir la intensidad de todos los soplos, puesto que disminuye la sangre que vuelve al corazón. Así pues, el Valsalva o la posición en bipedestación generalmente disminuyen el retorno venoso y por tanto disminuye la intensidad de todos los soplos. Y al contrario, aquellas maniobras que aumentan la precarga, como puede ser una posición de cuclillas o tumbado, o especialmente si me cuelgan por los pies de boca abajo, van a producir un aumento de la sangre que llega al corazón y por tanto de la sangre que circula por él, y por eso hay más turbulencia y mayor intensidad de todos los soplos. Existen dos soplos que funcionan al revés de esto que acabamos de explicar, de tal manera que al aumentar el retorno venoso disminuye la intensidad del soplo de forma paradójica. Estos soplos son el de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el soplo del prolapso de válvula mitral. Si vemos en el esquema, realmente la miocardiopatía hipertrófica obstructiva lo podemos explicar por un fenómeno geométrico. La hipertrófica habitualmente tiene una gran hipertrofia a nivel del septo, y en el dibujo podemos ver en color negro cómo sería un tamaño ventricular normal. Pues ese exceso de músculo en el septo va a hacer que el hueco por el que tiene que salir la sangre hacia la aorta desde el ventrículo sea más pequeño de lo normal. Sin embargo, si yo aumento el volumen diastólico del ventrículo, estamos, como se representa en color rojo, separando esa zona de músculo excesivo lejos del tracto de salida del ventrículo. Dicho de otra manera, se hace más grande el agujero por el que puede salir la sangre hacia la aorta. Así pues, si yo aumento el volumen diastólico del ventrículo, generalmente va a aumentar la cantidad de sangre que sale hacia la aorta. Y como el soplo se produce por esa estrechez, por esas turbulencias derivadas de la estrechez, si sale más sangre, vamos a tener menos soplo, puesto que no tenemos tanta dificultad, el agujero ya no es tan pequeño y la sangre no tiene que acelerarse tanto y producir tanta turbulencia. Lo mismo podemos hacer al revés. Si disminuimos el volumen diastólico, disminuyendo la precarga, como se representa en color azul, el exceso de músculo del septo se interpone en el tracto de salida ventricular, de tal manera que se hace más pequeño el agujero por el que tiene que salir la sangre en sístole. Así, la sangre tiene que ir más rápido, por tanto hará más turbulencias y va a producir un soplo de más entidad. Un fenómeno geométrico similar es el que explica que en el prolapso mitral tengamos un soplo que se comporta de forma idéntica a la hipertrófica en respuesta a las maniobras que modifican la precarga. En clínica podemos modificar la precarga también empleando vasodilatadores venosos, como puede ser los nitratos, que al vasodilatar las venas disminuyen en gran medida el retorno venoso. Por último, tenemos maniobras que afectan a la poscarga, y estas son sencillas de entender con un ejemplo que es la valvulopatía aórtica. Si tenemos una insuficiencia de la válvula aórtica, si conseguimos de algún modo disminuir la poscarga, digamos que facilitamos que la sangre que ya ha llegado a la aorta se quede allí y no vuelva para atrás al ventrículo. Sin embargo, si tenemos una insuficiencia aórtica y yo elevo la poscarga, voy a facilitar que la sangre que está en la aorta vuelva hacia atrás, hacia el ventrículo. Así pues, es lógico pensar que cuando yo tenga una insuficiencia aórtica, si hago una maniobra para aumentar la poscarga,
vuelve más sangre al ventrículo y oiré el soplo, por tanto, más fuerte. Mientras que si disminuyo la poscarga, disminuye el volumen regurgitante y el soplo se oye más débil. Esta es la base del tratamiento médico de las valvulopatías, puesto que, lógicamente, aparte de que yo lo oiga más o menos fuerte, esto es representación del volumen regurgitante, de tal manera que si hay una insuficiencia aórtica, al producir vasodilatación, que es equivalente a disminuir la poscarga, vamos a conseguir que la sangre que ya ha salido a la aorta se quede allí y no vuelva para atrás. Por lo tanto, mejorará la hemodinámica del paciente. Y en las insuficiencias valvulares siempre es recomendable la vasodilatación arterial para intentar mejorar la hemodinámica del paciente. Sin embargo, si en un paciente con una insuficiencia valvular damos un fármaco vasoconstrictor, generalmente vamos a producir un aumento en el volumen de sangre que regurgita hacia atrás, hacia el ventrículo. Y por eso el paciente se va a encontrar peor, puesto que el volumen regurgitante es mayor del que sería si no estuviéramos dando ese fármaco. No solo es que se oiga el soplo más fuerte, que también. Con las estenosis ocurre algo parecido. Si pensamos en una estenosis aórtica, cuando tenemos una gran dificultad de salida de la sangre del ventrículo a la aorta, que es capaz de producir solo un pulso parvo, tardo y de pequeña amplitud, si nosotros damos un fármaco vasoconstrictor, al elevar la presión en la aorta, vamos a dificultar aún más la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, probablemente el paciente se encuentre peor. Al estar dificultando la salida de sangre del ventrículo a la aorta, digamos, pasa menos sangre, pues el soplo se oye menos intensamente. Y, de forma análoga, si a un paciente con una estenosis aórtica yo le doy un vasodilatador, voy a conseguir que la diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta sea un poquito mayor, es decir, aumenta el gradiente, aumenta la diferencia de presión entre ventrículo y aorta. Eso se debería corresponder con que saliese un poco más de sangre y realmente un poco más deprisa va a salir un poco más de sangre y eso nos va a producir un aumento en la intensidad del soplo. Desde el punto de vista clínico no nos va a solucionar el problema, puesto que si ya de por sí el pulso era parvo, tardo y muy pequeñito y la presión de perfusión cerebral probablemente es baja y el paciente anda un poco mareado, si nosotros le damos un vasodilatador lo que vamos a hacer va a ser disminuir tanto su presión arterial que aunque salga un pelín más de sangre del ventrículo le va a bajar tanto la presión sistólica y la diastólica que es muy probable que la presión de perfusión cerebral no sea suficiente y el paciente tenga o un presíncope o incluso un síncope. Por tanto, igual que decíamos que en las insuficiencias valvulares es recomendable siempre vasodilatar al paciente, en las estenosis valvulares les va todo mal, tanto la vasodilatación como la vasoconstricción. Y clínicamente es como debemos considerarlo de cara al manejo de los pacientes. Esta es la típica pregunta que hace referencia a conocer la localización de los focos de auscultación, puesto que de un modo muy simple para las preguntas del examen lo que hay es que tratar de identificar dónde se oye la válvula, el soplo, y con qué foco valvular se corresponde y si se oye en sístole o diástole. Y solo con esos dos datos, dónde se oye y si es sístole o diástole, ya podemos saber qué valvulopatía es la que tiene el paciente, sin entrar en cuestiones complejas del timbre, increscendo, diminuendo o timbre musical, ese tipo de cosas, pues probablemente son menos relevantes para la solución de los casos clínicos. Desde el punto de vista práctico, en este caso se nos presenta un paciente con un soplo en banda irradiado a axila. Realmente no nos dice cuál es el foco de auscultación, pero sí nos dice su irradiación. Si irradia axila, debemos pensar lógicamente en un foco mitral. Luego es una valvulopatía mitral. Y si se oye durante sístole, es tan sencillo como pensar cómo debe estar la válvula mitral en la sístole, abierta o cerrada. Si estamos en sístole ventricular, debería abrir la aorta y cerrar la mitral para evitar que refluya para atrás. Por lo tanto, un soplo sistólico en foco mitral es un soplo de insuficiencia mitral, porque estoy oyendo un ruido, cuando no debo, de la sangre que está regurgitando a través del agujero que tenga la válvula mitral cerrada.
Aprovechando esta pregunta también vamos a hacer referencia a una modificación que sufren los ruidos cardíacos en función de la presencia de estenosis o insuficiencia. De tal manera que cuando existe una insuficiencia valvular, lógicamente disminuye la intensidad del ruido correspondiente. Es decir, cuando hay una insuficiencia aórtica, el segundo ruido, que está producido por el golpe de cierre aórtico y el golpe de cierre pulmonar, va a ser más flojito de lo normal, porque si hay una insuficiencia es porque la válvula no cierra correctamente. Así pues, en condiciones normales, las insuficiencias disminuyen la intensidad del ruido correspondiente. En las estenosis se podría ocultar un aumento en la intensidad en las fases iniciales de la enfermedad, expresión de que el ventrículo, como tiene una estenosis, trata de abrir esa válvula antes de lo normal y cerrarla un poco más tarde de lo normal, y como aguanta hasta que cierre la válvula, el portazo sea más intenso de lo normal. Sin embargo, este efecto se ve descompensado enseguida, y en la práctica clínica, cuando vemos un paciente con una estenosis clínicamente significativa, habitualmente tiene disminuida la intensidad del ruido correspondiente. Pues aunque originalmente aumentase por ese aguanta que hacía el ventrículo, cuando el paciente tiene una estenosis establecida, tiene siempre fibrocalcificación valvular que restringe enormemente el movimiento de los velos. De tal manera que si los velos, en lugar de abrir y cerrar completamente, tan solo hace un pequeño movimiento de apertura y un pequeño movimiento de cierre, no vamos a conseguir que ese movimiento de cierre sea más intenso de lo normal, porque tenemos muy poco recorrido. De esta manera, podemos recordar de cara al examen que las insuficiencias y las estenosis van a disminuir la intensidad del ruido correspondiente en situación clínica habitual, aunque realmente en circunstancias especiales, como es una fase muy inicial de una estenosis valvular con escasa fibrocalcificación, podríamos oír un aumento de su intensidad, pero ya os digo que esto es un hecho anecdótico. De nuevo, esta pregunta nos sirve para recordar que es fácil identificar el tipo de valvulopatía que origina un soplo, tan solo centrándonos en dónde se oye y si es en sístole o diástole, de tal manera que un soplo diastólico en el foco mitral se corresponderá con que en diástole, la válvula mitral, que está lógicamente abierta, pues está pasando sangre de aurícula a ventrículo, está abierta, pues si está haciendo ruido, por lo tanto indica que hay turbulencias porque no abre correctamente, luego sería una estenosis de la válvula mitral. Si miramos el esquema, el soplo de la estenosis mitral tendrá más características que nos pueden servir para repasar los conceptos que hemos visto hasta ahora, de tal manera que tendremos en general una disminución de la intensidad del cierre mitral, del componente mitral del primer ruido, salvo que estemos en una situación muy inicial que, como decíamos antes, es más teórica que real. Por otra parte, como hay una estenosis mitral, si esta es avanzada, se producirá un retraso en el cierre del componente mitral del primer ruido, que podría estar incluso invertido si la estenosis es muy avanzada. El soplo también, recordamos, que no se oye desde el principio de la diástole, sino que hay que esperar a que se abra la válvula y, por tanto, empiece a pasar sangre desde aurícula izquierda a ventrículo izquierdo para empezar a oír el soplo y que haya turbulencia. Así pues, el tiempo de relajación isovolumétrica no vamos a oír ningún ruido. El momento de apertura de la válvula, que en condiciones normales no hace ningún ruido, en presencia de una estenosis puede hacer un ruido de apertura, como una puerta que tiene los bornes oxidados, y va a producir lo que se denomina el chasquido de apertura de la válvula mitral. Ya os digo que indica que la válvula está enferma y al abrirse hace ruido. A partir de ese momento que se abre, podemos empezar a oír el soplo por las turbulencias de la sangre entrando con dificultad desde la aurícula hasta el ventrículo. Inicialmente el volumen de sangre que entra es mayor, porque es el volumen, el llenado rápido del ventrículo, por eso el soplo se oye más intensamente. Luego, durante el llenado lento, la cantidad de sangre que pasa es menor y por tanto el volumen menor y por tanto el soplo es más débil,
y al final de la diástole, si el paciente mantiene el ritmo sinusal y se contrae de una forma vigorosa la aurícula, puesto que hay un fallo en la diástole ventricular, ¿no? Al no pasar bien la sangre por la válvula, pues el ventrículo, digamos, chupa menos sangre de la habitual, porque no pasa por la válvula. Pues la aurícula se va a contraer de forma muy intensa y vigorosa, intentando meter un poquito más de sangre en el ventrículo, y se oirá un aumento en el soplo debido al aumento de volumen de sangre que está atravesando la válvula en ese momento. Este refuerzo presistólico o refuerzo telediastólico del soplo de la estenosis mitral solo se va a oír si el paciente mantiene contracción auricular, es decir, si está en ritmo sinusal. Si está en fibrilación auricular, hecho muy frecuente en la estenosis mitral avanzada, no vamos a tener este refuerzo al final, puesto que la cantidad de sangre que entra no se ve incrementada porque la aurícula no empuja para meter sangre en el ventrículo. Si nos fijamos en otro soplo, en la insuficiencia mitral, como vemos en la figura, podemos ver que será un soplo que se oye desde el principio de la sístole y progresivamente va disminuyendo en intensidad. Y esto se corresponde con que desde el momento en que empieza la sístole, al aumentar la presión dentro del ventrículo sin tener que esperar ningún tiempo de contracción isovolumétrica, desde el preciso instante en que empieza a contraer el ventrículo y que sube su presión, la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, y si hay un agujero, empieza a pasar sangre de ventrículo a aurícula. De hecho, al principio, como la contracción ventricular es más vigorosa, pasa más sangre, y a medida que va disminuyendo la intensidad de la contracción ventricular a lo largo de la sístole, el volumen de sangre que va pasando va siendo menor y generalmente el soplo va disminuyendo en intensidad. Como hay una insuficiencia mitral, estará disminuida la intensidad del componente mitral del primer ruido. Finalmente, destacar que en algunos pacientes con insuficiencia mitral avanzada se junta en la aurícula la sangre normal que ha llegado desde las venas pulmonares con todo ese montón de sangre que ha regurgitado desde el ventrículo, de tal manera que la aurícula está el doble de llena de lo normal, exagerando un poco. Y al estar el doble de llena de lo normal, cuando quiera pasar al ventrículo de nuevo en la siguiente diástole, el agujero de la válvula mitral, aunque abra correctamente, se le queda pequeño y se comporta hemodinámicamente como si hubiera una pequeña estenosis mitral funcional, dependiente del exceso de flujo que queremos pasar por ahí. Así pues, no es raro que en una insuficiencia mitral avanzada se pueda ocultar un pequeño soplo de hiperaflujo a través de la válvula pulmonar durante la diástole, que no es expresión de que la válvula abra mal, sino es expresión de que estamos intentando pasar el doble de sangre de lo normal por el mismo agujero de siempre. E incluso por este mismo motivo es frecuente oír un tercer ruido, expresión de un aumento del volumen de llenado durante la fase inicial de llenado rápido ventricular. Destacar la presencia de este soplo de hiperaflujo, puesto que, digamos, aunque no es el soplo de la insuficiencia mitral, que es sistólico, se puede oír un soplo diastólico en presencia de una insuficiencia mitral consecuencia del hiperaflujo. La estenosis aórtica también produce un soplo en sístole, lógicamente, puesto que es cuando se abre la válvula aórtica. En este caso también tendremos que esperar a que la presión dentro del ventrículo sea superior a la presión aórtica y empiece a salir sangre para empezar a oír turbulencias y ruido. Así pues, no se oye desde que inicia la sístole ventricular, sino que hay que esperar el tiempo de contracción isovolumétrica. Una vez que se abre la válvula, generalmente sin hacer ruido o en ocasiones al estar enferma haciendo algún pequeño ruido que suele ser más clic que chasquido y que es bastante indicativo de la presencia de una válvula aórtica bicúspide, es una de las etiologías más frecuentes de estenosis aórtica en población adulta. A partir del momento de la apertura empieza a salir sangre, y la sangre sale al principio más y luego un poco menos, al igual que ocurre con un pulso arterial normal. Por eso el soplo aumenta de intensidad y después disminuye. El soplo será, en general, como todos los soplos de las valvulopatías crónicas, más largo cuanto más severa sea la estenosis, y destacar que habrá una disminución en la intensidad del componente aórtico del segundo ruido, si bien en fases iniciales teóricas podría haberse ocultado un pequeño aumento en su intensidad. También, si la estenosis es grave, recordad que debería producirse un retraso en el cierre de la válvula aórtica que dará lugar a un desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido. No es raro que en la estenosis aórtica se oiga un cuarto ruido, puesto que el exceso de presión
de trabajo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo de forma mantenida para intentar vencer la resistencia, la poscarga que pone la válvula aórtica estenótica, suele producir una gran hipertrofia ventricular en la estenosis aórtica, y esa hipertrofia lógicamente va a presentar un correlato en un fallo en la capacidad de relajación ventricular, un fallo diastólico, de manera que vamos a poder auscultar un cuarto ruido en caso de que el paciente esté en ritmo sinusal. Por último, en cuanto a la insuficiencia aórtica, decir que el soplo subirá lógicamente en el foco aórtico, lógicamente habrá una disminución del ruido de cierre de la válvula aórtica, que está insuficiente, no cierra del todo, es decir, una disminución en la intensidad del componente aórtico del segundo ruido. El soplo empieza a oírse desde el momento en que el ventrículo empieza a chupar y empieza a relajarse, porque como la válvula no ha cerrado del todo y hay un agujero, empieza a venirle sangre desde la aorta, que tiene más presión que el ventrículo dilatándose. Así pues, es un soplo diastólico y que progresivamente va disminuyendo de intensidad, más largo cuanto más severa sea la valvulopatía si estamos en una situación crónica. En ocasiones, el volumen regurgitante, igual que ocurría en la insuficiencia mitral que tenemos en el ventrículo, va a producir que en diástole se me llene el doble de lo normal, puesto que se junta en el ventrículo izquierdo toda la sangre normal que entra a través de la mitral, más el montón de sangre que regurgita desde la aorta. Y por la ley de Frank-Starling, al estar tan lleno el ventrículo, al empujar va a empujar más fuerte y más volumen del normal. Y aunque la válvula aórtica abra correctamente, puede que no sea suficientemente grande para adaptarse a la entrada de tanto volumen sanguíneo y producir turbulencias que se van a corresponder con la aparición de un soplo sistólico en el foco aórtico similar a una estenosis aórtica, pero funcional, es decir, la válvula abre correctamente. Sin embargo, el soplo sistólico en el foco aórtico se corresponde con la existencia de un hiperaflujo consecuencia de la insuficiencia aórtica. Recordad estos soplos de hiperaflujo consecuencia de las insuficiencias valvulares, porque a veces se presentan acompañando al soplo de la verdadera valvulopatía subyacente y nos pueden hacer confundir con que realmente lo que tiene el paciente es una estenosis, cuando realmente lo que hay es una insuficiencia valvular grave y, consecuencia de la misma, por hiperaflujo, un pequeño soplo de estenosis. Estos soplos de hiperaflujo suelen ser muy cortos y de pequeña intensidad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia aórtica nos confunde a veces, porque el soplo de insuficiencia aórtica no es tan sencillo de auscultar como el de estenosis, y es posible que al paciente se le remita a realizar un ecocardiograma por sospecha de estenosis aórtica, porque el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca o de disnea o angina de pecho. Se le envía a realizar un ecocardiograma porque estamos oyendo el soplo del hiperaflujo sin que hayamos detectado el soplo de insuficiencia aórtica. Por eso hay que gastar tiempo en auscultar todos los focos y durante todos los tiempos del ciclo cardíaco. El soplo sistodiastólico en maquinaria o soplo de Gibson es propio de la persistencia del ductus arterioso. Aprovechamos esta pregunta simplemente por destacar que los soplos son o sistólicos o diastólicos, y en algunos casos hay soplos continuos que se oyen tanto en sístole como en diástole, expresión de que la diferencia de presión que acontece entre las dos cámaras en las que se produce es importante tanto en sístole como en diástole. Esto ocurre, por ejemplo, en el ductus, en el cual en sístole tenemos comunicada la aorta y la pulmonar. En sístole la aorta tiene 120 milímetros de mercurio y la pulmonar no más allá de 30 o 35, luego hay un gran paso de sangre. Y en diástole también tenemos más presión en aorta, que está como en 70-80 milímetros de mercurio, que en pulmonar, que suele estar mucho más baja, en 5 o 10 milímetros de mercurio. Por tanto, el soplo es sistólico y diastólico. Siempre se oye mejor en sístole, que es mayor la diferencia de presión que en diástole, pero se oye también en diástole. La equivalencia, que probablemente casi todos habéis auscultado alguna vez, es el soplo de una fístula que se utiliza para los pacientes que reciben hemodiálisis crónica, en la que conectan una arteria a una vena, generalmente antebraquial, de tal manera que la conexión arteriovenosa hace que en sístole pase sangre de la arteria a la vena, y en diástole también, puesto que también es mayor la presión. Y el ruido que se produce es un ruido muy parecido al soplo en maquinaria o soplo de Gibson del ductus arterioso persistente.
El pulso venoso yugular es frecuente motivo de pregunta en el examen, puesto que es un dato exploratorio que nos da mucha información. Fijaos, desde el punto de vista práctico, para medir la presión dentro de las cavidades cardíacas, con todos estos esquemas que hemos ido viendo de la presión, del ciclo cardíaco, necesitamos introducir un catéter dentro de las cavidades cardíacas para ver cómo se modifica la presión a lo largo del ciclo. Sin embargo, la aurícula derecha se encuentra directamente conectada a la vena cava superior sin que haya ninguna válvula en su desembocadura, y la vena cava superior se continúa prácticamente en línea recta con la vena yugular interna derecha, de tal manera que la aurícula derecha y la vena yugular derecha están prácticamente en línea recta. Esto, al no haber válvulas que separen las estructuras, equivale a que la presión que medimos en la aurícula derecha y la presión que medimos en la vena yugular derecha deba ser prácticamente la misma. Lógicamente, en función de la posición del cuerpo, vamos a modificar esta presión, puesto que si el paciente está tumbado, la presión sería prácticamente equivalente, pero al ponerse de pie o incorporarse, disminuye por efecto de la gravedad la presión dentro de la vena yugular. De esta manera, nosotros podemos hacer una estimación de cuál es la presión que hay en la aurícula derecha en función de cuánto disminuya esa presión dentro de la vena yugular cuando el paciente se incorpora o se semi-incorpora. Así pues, se mide la presión venosa yugular con el paciente en torno a 45 grados de inclinación del tronco, viendo hasta qué altura somos capaces de visualizar los movimientos de la pared de la vena yugular en el cuello. Esto en personas obesas es prácticamente imposible, pero en personas delgadas en las que tienen el cuello fino y se aprecia el movimiento de la piel que está inmediatamente encima de la vena, pues nos va a permitir establecer no solamente hasta qué altura somos capaces de visualizar ese latido de la vena yugular, que generalmente es unos 3 centímetros por encima de la clavícula, sino que además nos puede permitir identificar los movimientos de llenado y vaciamiento de esta de esta vena, que se corresponderán con los movimientos de llenado y vaciado de esta aurícula, que es la aurícula derecha. Así pues, sin tener que introducir ningún catéter, simplemente viendo cómo se infla y desinfla la vena yugular interna derecha a lo largo del ciclo cardíaco, estamos viendo cómo se infla y desinfla, cómo se llena y vacía la aurícula derecha. Por eso, el pulso venoso yugular, que no es más que la expresión de estos movimientos de llenado y vaciado de la vena yugular, es equiparable a los cambios de presión que hay en la aurícula derecha. Si recordamos cómo en el esquema existían cambios de presión en la aurícula en función de la fase del ciclo que nos encontramos, antes explicamos en el ejemplo con el lado izquierdo, pues en el lado derecho esto es exactamente igual, con la única diferencia de que las presiones son todas más bajas, como conocéis, puesto que la resistencia del lecho pulmonar es menor que el lecho sistémico, por eso la presión en el lado derecho del corazón siempre es menor que la presión en el lado izquierdo, pero la morfología de las curvas es exactamente la misma, con sus tiempos isovolumétricos y con todo exactamente igual. Así pues, en el pulso venoso yugular identificamos unas ondas que se corresponden con las ondas de presión de la aurícula derecha en el ciclo cardíaco. Así, al aumento de presión que se produce dentro de la aurícula derecha y por tanto en la yugular durante la contracción de la aurícula se le denomina onda A. A la disminución de presión que se produce en la aurícula derecha durante su relajación se le denomina seno X. Al aumento de presión que se produce en las aurículas en la aurícula derecha porque se va llenando de sangre que viene desde las venas cavas en este caso, porque estamos en el lado derecho, se le denomina onda V. Al descenso de presión que se produce en el momento en que se abre la válvula tricúspide y toda la sangre de la aurícula se cuela hacia el ventrículo que está chupando, porque ya está en diástole, se le denomina seno Y. Luego, como ondas particulares, podemos destacar la onda C, que se corresponde con el momento de cierre de la válvula tricúspide, produce un pequeño artefacto en la línea de presión intraauricular, igual que ocurría con la incisura dícrota en la presión aórtica. Y también podemos destacar la onda H como el momento en que termina el llenado rápido ventricular y empieza el llenado lento, esa pequeña cúspide que se puede apreciar en algunos casos.
Así pues, las ondas del pulso venoso yugular son las mismas que las ondas de la aurícula derecha y son la onda A, la onda C, seno X, onda V, seno Y y onda H, que ya os digo que es menos relevante, pero bueno, también está descrita y tiene ese nombre. Las alteraciones del pulso venoso yugular son un muy frecuente motivo de pregunta en el examen. Se denomina onda A en cañón a la onda A del pulso venoso yugular, en la que se aprecia un llenado muy intenso y una especie de cañonazo dentro del pulso yugular. Así pues, lo podemos identificar en determinadas circunstancias que debemos conocer porque, como digo, son frecuentes motivo de pregunta en el examen. Teóricamente, una onda A solamente vamos a apreciarla si la aurícula se contrae, pues recordemos que este aumento de presión que supone la onda A se produce en el momento en que la aurícula se contrae. Por esto, los pacientes en fibrilación auricular nunca jamás van a tener onda A ni en cañón ni sin cañón, porque la aurícula no se contrae. Vamos a poner un ejemplo de una onda A en cañón. Imaginad un paciente que nace con una estenosis completa de la válvula tricúspide y esta válvula está completamente cerrada, no se ha perforado y no se abre. En el momento en que se contraiga la aurícula derecha, esa contracción va a hacer que la sangre refluya hacia la vena cava superior y por tanto hacia la vena yugular interna derecha, y vamos a ver una gran onda A en el momento en que se contrae la aurícula. Esta situación de una estenosis completa de la tricúspide es algo que en la práctica clínica, salvo personas que se dediquen específicamente a la neonatología y cardiopatías congénitas, no vamos a ver, pero sí vamos a ver onda A en cañón en circunstancias en las que hemodinámicamente tienen un efecto similar al tener una válvula tricúspide que no se abre. Esto ocurrirá siempre que coincidan en el tiempo la contracción de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, porque lógicamente, si ambas cámaras se contraen a la vez, el ventrículo, que es mucho más poderoso, va a mantener cerrada la válvula tricúspide y aunque la aurícula quiera abrirla, no es capaz, y toda la fuerza de contracción que gasta la aurícula derecha sirve para transmitir un gran reflujo de sangre a través de las venas cavas y por tanto a provocar una onda A en cañón. Por tanto, onda A en cañón equivale a contracción simultánea de aurícula y ventrículo derechos en el paciente. Esto lo podemos ver de dos formas: de una forma rítmica o regular y de una forma arrítmica o irregular. De forma rítmica o regular quiere decir que todos los latidos de ese corazón, en ese rato que estamos explorándolo, tienen onda A en cañón. Luego siempre coincide la aurícula y el ventrículo. Y de forma irregular o arrítmica quiere decir que durante ese rato que estamos explorando, a veces tenemos onda a cañón en algunos latidos y otros latidos no la tienen. Es intermitente. Si pensamos en las causas de ondas A en cañón, rítmicas o regulares, es tan sencillo como pensar en cualquier circunstancia en la que el latido del corazón no nace como debería ser en el nodo sinusal, sino nace en el nodo AV, de tal manera que el impulso va a viajar desde el nodo AV de forma simultánea hacia arriba, hacia las aurículas, y hacia abajo, hacia los ventrículos, produciendo una contracción simultánea de todas las cámaras. Esto se produce en ciertas arritmias, como son la taquicardia no paroxística de la unión AV, que podemos identificar como lo que se denomina un ritmo nodal acelerado, en el cual, por aumento del automatismo del nodo AV en relación al del nodo sinusal, toma el mando el nodo aurículo-ventricular. Condiciones fisiológicas: sabéis que el marcapasos fisiológico del corazón es el nodo sinusal, porque su frecuencia de despolarización intrínseca es la mayor, es decir, la pendiente en la fase 4 de su potencial de acción es mayor que el resto de las células del sistema de conducción, pero eso es el que manda. Pues ante ciertas circunstancias aumenta la pendiente de la fase 4 del nodo AV más que la del nodo sinusal, y entonces es él el que toma el mando, el nodo AV. Las circunstancias en que esto ocurre básicamente son en el posoperatorio de grandes cirugías, de cirugía cardíaca por ejemplo, o en circunstancias de un gran aumento del tono adrenérgico, utilizando fármacos que estimulan el sistema nervioso simpático,
o en ocasiones por intoxicación digitalica, de forma paradójica, porque la digital es más frecuente que produzca bloqueo AV, pero en algunos pacientes puede estimular su automatismo del nodo AV y hace que es el que manda. Por otra parte, la otra circunstancia o arritmia en la que vemos una sonda A cañón rítmica es la taquicardia por reentrada intranodal, en la cual hay un cortocircuito de reentrada dentro del nodo AV y en sus proximidades, de tal manera que cada vez que el circuito da una vuelta, cada vez que el impulso despolarizante cicla una vez dentro del circuito, manda un impulso desde el nodo AV que irá casi simultáneamente hacia arriba las aurículas y hacia abajo los ventrículos. Por lo tanto, cada vez que se contraiga el paciente tendrá una onda A en cañón. Así pues, es muy típico que los pacientes con taquicardia por entrada intranodal en la exploración física tengan ondas A en cañón rítmicas, regulares y rápidas, como corresponde con la taquicardia, 180, 200 latidos por minuto. Y eso se le denomina el signo de la rana, pues simula una rana croando muy deprisa, inflando y desinflando su membrana. Así, también es típico que en la taquicardia por entrada intranodal las pacientes o los pacientes, cuando sufren los episodios, al no vaciarse correctamente la aurícula, puesto que siempre que quiere contraerse la aurícula lo hace contra la válvula tricúspide cerrada, porque también se está contrayendo el ventrículo, aumenta la presión intraauricular y derivado de ese aumento de presión intraauricular está la liberación de una hormona que es el péptido natriurético auricular, que se libera siempre en respuesta a los aumentos de presión dentro de las aurículas, de tal manera que al liberarse el péptido atrial natriurético que produce natriuresis, es decir, el paciente tiene ganas de ir a hacer pis, pues es muy típico que el paciente inmediatamente después del episodio tenga poliuria, es decir, que tenga muchas ganas de hacer pis después de los episodios de la taquicardia. Una vez que hemos visto las causas de ondas A en cañón rítmicas, es decir, ritmo nodal acelerado o taquicardia por entrada intranodal, vamos a parar un momentín en las causas de ondas A cañón arrítmicas. Básicamente podemos ver estas ondas en el bloqueo AV completo, porque como identificáis en la imagen, durante un bloqueo AV completo el paciente mantiene un ritmo en las aurículas que es el ritmo que marca el ritmo sinusal, que se siguen contrayendo exactamente a la frecuencia que marca el ritmo sinusal. Si hay un bloqueo AV, auriculoventricular completo, los impulsos no van a pasar de aurícula a ventrículo y el paciente no fallece en asistolia porque, como sabéis, aparece un ritmo de escape, es decir, ese automatismo que estaba inhibido en el GIS, en las ramas del haz de GIS y en la red de Purkinje, estaba inhibido porque mandaba el ritmo sinusal. Como no llegan los impulsos desde el nódulo sinusal, ya no está inhibido y aparece el ritmo automático de escape. Así pues, en presencia de un bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado, las aurículas van a lo que diga el nodo sinusal y los ventrículos van a lo que diga y marque el ritmo de escape. Por eso están disociadas, existe disociación auriculoventricular. Entonces, si os fijáis en el dibujo, en algunos momentos puede que la onda P, es decir, la contracción auricular, vaya inmediatamente delante del complejo QRS, es decir, la contracción ventricular, y en otros momentos, por casualidad, coinciden la onda P y el QRS. Y en aquellos latidos en los que coincida la P y el QRS, como se quieren contraer todas las cámaras a la vez, tendremos onda a cañón, pero no en todos los latidos, solo en estos en los que coincidan contracción de aurícula y ventrículo. Otra circunstancia en la que puede aparecer onda A en cañón es en la presencia de un marcapasos. Mirad, si colocamos un marcapasos a un paciente para estimular el ventrículo derecho, iniciar un frente de despolarización a la frecuencia que yo lo programe, y el paciente presenta un bloqueo AV completo, ya sabéis que es el tratamiento del bloqueo AV completo, la colocación de un marcapasos, puede ocurrir lo siguiente, y es que si el paciente persiste en ritmo sinusal en las aurículas van a ir a lo que diga el ritmo sinusal. Y si el ritmo sinusal está bloqueado y los ventrículos van a lo que mande el marcapasos, puede que no coincidan esas frecuencias, de tal manera que, por ejemplo, las aurículas vayan a 70 latidos por minuto y los ventrículos vayan a 100 latidos por minuto, que es a lo que manda el marcapasos que vaya. Luego existe disociación auriculoventricular y en algunos latidos coincidirá que la P y el QRS son coincidentes en el tiempo y por tanto tendrán onda A en cañón.
Esto, en ocasiones, produce síntomas dependientes del fallo en la contribución auricular al llenado de los ventrículos, síntomas de tipo de insuficiencia cardíaca o de deterioro hemodinámico, y a eso se le denomina el síndrome del marcapasos. Por eso, es prioritario cuando tengamos un paciente con un bloqueo auriculoventricular completo y se le implante un marcapasos, no se le puede programar un marcapasos para estimular de forma digamos, fija en el ventrículo sin tener en cuenta la contracción de las aurículas si éstas están en ritmo sinusal, porque podríamos producirle un síndrome del marcapasos. Y lo que deberíamos hacer es colocar un marcapasos algo más avanzado, como este que representa la figura, en el cual los impulsos ventriculares no son cuando el marcapasos decide a piñón fijo, sino que son una vez que detectamos la onda P en las aurículas, mandamos el impulso un poquito después para estimular a los ventrículos. Con esto se recupera la sincronía auriculoventricular y la onda P siempre va a ir delante del QRS, o lo que es lo mismo, la contracción de la aurícula siempre va a ser antes que la del ventrículo y desaparece la disociación auriculoventricular. Al no haber disociación AV, no existe onda A en cañón. La tercera circunstancia en la que aparecen ondas A en cañón arrítmicas es en la taquicardia ventricular, en la que no haya conducción de ventrículo hacia aurícula, que es la mayoría de los casos. De tal manera que si los ventrículos van al ritmo que diga el circuito de la taquicardia, vamos a poner un ejemplo, 200 latidos por minuto, y el paciente sigue el ritmo sinusal en las aurículas que van, digamos, a 80 latidos por minuto, ya tenemos el lío porque ya tenemos disociación auriculoventricular. Las aurículas van a un ritmo y los ventrículos a otro. Y en algunos latidos coincidirá contracción de aurícula y ventrículo y por tanto tendremos onda A en cañón. Desde un punto de vista clínico, esto permitiría, incluso en situaciones extremas, el diagnóstico de una taquicardia ventricular en ausencia de electro, puesto que si un paciente acude a urgencias porque tiene sensación de taquicardia, de palpitaciones, nosotros le tomamos el pulso con la mano o con el fonendo y vemos que efectivamente tiene una taquicardia regular, rítmica y va a 200 latidos por minuto, hay que mirarle el cuello. Y si en el cuello vemos que de vez en cuando salen ondas A en cañón, me está diciendo que las aurículas se están contrayendo de forma independiente de los ventrículos, están disociadas de los ventrículos. Por lo tanto, existe una taquicardia en los ventrículos en la que no influye para nada el ritmo de las aurículas. Luego me confirma que se trata de una taquicardia cuyo origen está en los ventrículos. No es una taquicardia supra, sino que es una taquicardia ventricular verdadera. Dentro de las anomalías del pulso venoso yugular, aparte de la onda A en cañón, que es muy típica, querríamos centrarnos en otras dos, que son la presencia de una gran onda V con desaparición del seno X, propia de la insuficiencia tricúspide, y de la onda A aumentada de tamaño en presencia de fallo en la diástole del ventrículo derecho o bien estenosis de la tricúspide. Si pensamos por un momento en presencia de una insuficiencia de la válvula tricúspide, lo que ocurre fundamentalmente es que en el momento en que la aurícula termina su contracción, empieza su relajación y deberíamos tener una bajada de presión, que es el seno X. Sin embargo, como la válvula tricúspide tiene un agujero y coincide que el ventrículo se está contrayendo para intentar empujar la sangre hacia la arteria pulmonar, vamos a tener que a través de ese agujero va a entrar sangre a presión desde el ventrículo a la aurícula. Luego, aunque la aurícula se relaje, la aurícula está recibiendo tanta sangre desde el ventrículo que no baja su presión. Y lo que vemos es un aumento en su presión. Es decir, desaparece el seno X y la onda V toma un tamaño muy grande. Así pues, la onda V muy grande es típica de la insuficiencia de la válvula tricúspide. Por otra parte, en presencia de o bien estenosis de la válvula tricúspide, en la que la válvula tricúspide no abre correctamente, o bien en presencia de una dificultad en la diástole del ventrículo, que está más rígido de lo normal y no tolera bien que le entre la sangre, vamos a tener que la aurícula, como ya hemos dicho previamente, tiene que tomar el mando de la diástole, tiene que empujar más sangre de lo normal porque el ventrículo chupa poco. De tal manera que la onda A va a aumentar de tamaño en expresión de que la aurícula se está contrayendo de una forma más intensa de lo habitual y con un paso de sangre mayor de lo normal.
Así pues, una onda A es expresión de un fallo en la diástole del ventrículo derecho, bien por estenosis de la tritúrquide o bien por toda esa lista de enfermedades que pueden producir una disminución en la capacidad de relajación del ventrículo derecho, como su hipertrofia, la miocardiopatía restrictiva, etc. Los movimientos de cargas eléctricas generan campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos los podemos representar con dipolos, en los que por convenio, como tenéis ahí en la imagen, se muestra apuntando con la cabeza del vector hacia las cargas positivas. Realmente estos dipolos, estos vectores, los podemos sumar, pues como se hace en el dibujo técnico, y obtener vectores resultantes. Al fin y al cabo, el proceso de despolarización y repolarización del corazón en cada potencial de acción de cada célula, por lo tanto, podrá tener unos vectores resultantes que son los que interpreta el electrocardiógrafo de distinta manera. De tal modo, podemos considerar que un vector que se acerca hacia un electrodo explorador, que podemos identificar como una especie de cámara de vídeo que está mirando la electricidad del corazón, pues todos aquellos vectores que se acerquen hacia mi cámara darán una onda positiva, una deflexión positiva en el registro del electrocardiográfico. Y todos los vectores que se alejen darán una deflexión negativa, y aquellos que estén a 90 grados, es decir, perpendiculares al vector, van a tener una señal isodifásica en la que sube y baja, o baja y sube, y van a ser tanto la onda positiva como la negativa de la misma amplitud. Por este motivo, podemos explorar la electricidad del corazón desde prácticamente cualquier punto en el espacio y podemos ver esa actividad eléctrica, esos vectores dependientes de la despolarización y repolarización de cada cavidad cardíaca, los podemos ver en el electrocardiograma. Por convenio existen una serie de derivaciones estándar o derivaciones habituales, que son las 12 derivaciones del electrocardiograma de superficie, que se ubican, como tenemos representado en la figura, en esos puntos. Así pues, existen algunas derivaciones que exploran el corazón en el plano frontal, que son las derivaciones de 1, de 2, de 3, AVR, AVL y AVF, y otras 6 derivaciones que le están explorando en el plano horizontal, como cortando los ventrículos, como se aprecia en la figura, que son las derivaciones precordiales, desde la V1 hasta la V6. Realmente tenemos la posibilidad de poner los electrodos en donde nos parezca, pero conviene que todos pongamos los electrodos en el mismo sitio para poder interpretar todos los mismos movimientos eléctricos en el corazón. Aparte de las 12 derivaciones habituales, existen algunas derivaciones extra que en algunas circunstancias se emplean, como V3R o V4R, que se localizan exactamente en el mismo punto que V3 y V4, solo que en el lado derecho del tórax, que nos sirven, por ejemplo, para explorar el ventrículo derecho. Hecho interesante, circunstancias como una sospecha de un infarto del ventrículo derecho. Y luego hay derivaciones en las que, continuando V5 o V6 a esa misma altura hacia la cara posterior del tórax, podemos llegar hasta V9, que podríamos localizarla a nivel paravertebral izquierdo de la cara posterior, y podemos utilizarla, por ejemplo, para explorar la presencia de los cambios electrocardiográficos típicos de un infarto de la cara posterior del corazón. No obstante, ya os digo que las 12 derivaciones habituales son a las que se refieren generalmente las preguntas, puesto que son las que se utilizan de forma estandarizada en el estudio de los pacientes cardiológicos. Por eso, los vectores que estamos mirando siempre van a tener una deflexión positiva en aquellas derivaciones que están mirándolo desde el sitio hacia donde apunta el vector, y negativa en el sitio desde donde se aleja el vector. Así pues, un vector que esté a 60 grados va a ser positivo en las derivaciones que están en torno a los 60 grados, es decir, probablemente el D2 sea una onda francamente positiva. Y justo enfrente, en AVR, que está a menos 150 grados, que está prácticamente enfrente, va a ser un vector que se está alejando continuamente. Luego digamos que será una onda predominantemente negativa. Y esto es fisiológico, porque realmente todas las derivaciones están mirando el mismo fenómeno en el mismo tiempo desde diferentes puntos de vista.
Los tres principales vectores del corazón, que son el vector de despolarización de la aurícula, el vector de despolarización del ventrículo y el vector de la repolarización ventricular, es decir, los que generan la onda P, el QRS y la onda T, los tres prácticamente miran en el mismo sentido. Los tres están orientados entre 0 y 90 grados. Entonces, digamos que fuera de ese margen, de 0 a 90 grados, pues debemos considerarlo como anómalos. Es importante recordar del electrocardiograma algunos valores normales, especialmente de los tiempos, de la duración de las ondas. Así pues, la onda P no debe durar más allá de 200 milisegundos. Con la velocidad del papel a 25 milímetros por segundo, que es el estándar que se utiliza en la electrocardiografía convencional, eso se corresponde con que la onda P no debe medir más allá de 120 milisegundos, que corresponde con 3 cuadraditos. El intervalo PR, que incluye la onda P y el segmento PR, no más allá de 5 cuadraditos, 200 milisegundos. De hecho, el intervalo PR por encima de 200 milisegundos ya se considera anómalo como un tipo de bloqueo auriculoventricular. El intervalo PR puede ser anormalmente corto en ciertas circunstancias si se considera el límite normal de la inferioridad a los 3 cuadraditos, 120 milisegundos. Así pues, el PR mide de 3 a 5 cuadraditos. El complejo QRS en condiciones normales también mide menos de 3 cuadraditos, es decir, en menos de 120 milisegundos debe producirse toda la despolarización de ambos ventrículos. Cuando hay un complejo QRS que dura más de 120, más de 3 cuadraditos, se dice que es un QRS ancho. Por último, el intervalo QT, que incluye desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, debe medir en condiciones normales en torno a 400 milisegundos. Pero tenemos una limitación en esta medida, y es que el intervalo QT se ve afectado por la frecuencia cardíaca. Lógicamente, como se ve en el ejemplo, puesto que cuando un paciente sufre taquicardia, para que entre una despolarización y la siguiente dé tiempo a que se recupere las células que completen su potencial de acción, debe acortarse este. Es decir, cuando hay taquicardia se acorta la duración del potencial de acción y por tanto se acorta la duración de la onda T. Se regulariza más deprisa para estar preparada para el siguiente latido. Por eso el intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca, y aunque hay diversas formas de ajustar o corregir el valor del intervalo QT a la frecuencia cardíaca, la que más se emplea en la práctica clínica a pesar de sus limitaciones es la fórmula de Basset, en la que se divide el valor del QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR, es decir, de la distancia entre el latido antecesor y el latido presente, en segundos, de tal forma que el valor del QT corregido por esta fórmula normal se encuentra por debajo de los 440 milisegundos, algo más en el sexo femenino, 450 milisegundos. La importancia del QT, más que por los valores anormalmente cortos que a veces ocurren en hipocalcemia o en determinadas canalopatías, es sobre todo por el alargamiento del intervalo QT, que por encima de 440 milisegundos, 450 milisegundos de QT corregido, se asocia con la presencia de unas arritmias ventriculares malignas, potencialmente mortales, que son las torsadas de puntas. Si nos centramos un poco en la génesis del electrocardiograma normal, conviene recordar que para explorar la actividad de las aurículas, es decir, la onda P, las dos derivaciones habitualmente donde son más fácilmente identificables y por eso es recomendable, donde hay que buscarlas, son derivación D2 y derivación V1. La morfología normal de la onda P en derivación D2 es como se muestra en la figura, una onda de pequeña amplitud, de una duración menor a 3 cuadraditos y que es una onda positiva. Mientras que en la derivación de V1, al estar explorando la aurícula derecha y la aurícula izquierda, recordad que en la anatomía del corazón la aurícula izquierda está por detrás de la aurícula derecha, las cavidades del corazón derechas son derechas y anteriores respecto a las cavidades izquierdas, pues vamos a explorar primero la despolarización que viene desde atrás del todo del nodo sinusal de la aurícula derecha y después la de la aurícula izquierda, que va hacia atrás porque está dirigida hacia posterior. Por eso la onda P en V1 habitualmente es isodifásica, con una primera fase positiva que corresponde con la despolarización de la aurícula derecha y una segunda fase negativa que corresponde con la despolarización de la aurícula izquierda.
La despolarización ventricular generalmente es casi simultánea, pero no es completamente simultánea. Si analizamos los tiempos en los que se va produciendo dicha despolarización, podemos destacar que lo primero que se despolariza una vez que el impulso atraviesa el nodo V y alcanza el haz de Higgs y sus ramas, es que desde la rama izquierda del haz de Higgs hay pequeñas conexiones para el septo interventricular, de tal manera que el septo interventricular empieza despolarizándose desde el lado izquierdo hacia el lado derecho poco a poco. Ese pequeño vector que representamos en la figura de color azul da lugar a una pequeña onda que en un electrodo explorador representado con la cámara desde más o menos derivación de 2 a 60 grados, será un pequeño vector que se aleja porque va desde la izquierda hacia la derecha de mi electrodo. Luego será una pequeña onda negativa, que es la onda Q septal, que puede ser fisiológica cuando es pequeño tamaño, pues se aprecia en el electrocardiograma rigurosamente normal. Después, el impulso viaja a gran velocidad por las ramas de la de Higgs e inicia la despolarización de los ventrículos desde 3 puntos, que son la intersección de la rama derecha, del fascículo anterior y del fascículo posterior de la rama izquierda. Esta gran despolarización ventricular genera un gran vector que está discretamente desplazado hacia la izquierda, ya que el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa muscular que el ventrículo derecho. Desde este electrodo explorador que tenemos representado, será una onda positiva de gran tamaño que se acerca hacia mi electrodo. Por último, nos falta la despolarización de la base del corazón, de la zona de la unión entre aurícula y ventrículo por la zona posterior. Esta despolarización la tenemos representada solamente en dos planos, en un plano, pero en dos planos actuaría así y acabaría el vector de la base, que es el vector pequeñito representado en verde, que también se alejaría desde mi electrodo explorador y que dará lugar a una onda pequeñita negativa en la cámara o electrodo que tenemos representado, que como digo se corresponde con derivación de 2. Así tenemos representado los componentes del complejo QRS. En el plano horizontal, las ondas van progresivamente creciendo en positividad desde V1 hasta V6. Así, en V1 la onda R, la onda positiva, es pequeña y la onda S, la onda negativa, es grande, y en V6 es al revés, la onda positiva es muy grande y la onda negativa es pequeña o inexistente. Esto se denomina transición de las precordiales y más o menos entre V3 y V4, a mitad de camino, es donde el componente positivo y negativo es prácticamente idéntico. La nomenclatura de las ondas del complejo de despolarización ventricular es sencilla si consideramos que se denomina onda R a la primera onda positiva del complejo de despolarización ventricular, onda S a la primera onda negativa que vemos detrás del complejo R y onda Q a la primera onda negativa que vemos delante del complejo R. De tal manera la R es la que va a mandar a la hora de utilizar la nomenclatura. Y se pone letra mayúscula o letra minúscula en función del tamaño aproximado. Si es grande pues mayúscula y si es pequeña pues minúscula. Tampoco hay un límite estricto para definirlo. Así pues, en la imagen podéis ver varios tipos de complejos ventriculares. El primero sería Q pequeña, R grande, S pequeña. El segundo, Q pequeña, R grande, S grande. El tercero, R grande, S pequeña, porque vemos la onda R e inmediatamente detrás una pequeña onda negativa. El siguiente es QR, puesto que vemos la onda R e inmediatamente delante una onda negativa, que sería Q. Por tanto, cuando solo hay componente positivo se denomina onda R monofásica, y cuando solo hay componente negativo se denomina complejo QS. Pues al no existir onda R, no sé si estoy delante o detrás, luego no sé si llamarle Q o S, pues se dice QS y están amigos. Por último tenéis un complejo RS, R', que se corresponde con una onda primero positiva, luego negativa, y una segunda onda positiva en el complejo de despolarización ventricular, para la que no tenemos letra designada, luego le ponemos R'. Este complejo RS-R' en derivación V1 es relevante por ser típico de una serie de circunstancias que luego analizaremos. Por último, tras la despolarización ventricular viene la repolarización ventricular que vemos en el electrocardiograma con la onda T. Y la onda T básicamente debe tener el mismo ángulo, es decir, la misma dirección, el mismo eje que el complejo QRS que le precede. Así pues, en condiciones normales, fijaos en el último esquema cómo la misma actividad eléctrica se va a ver de forma prácticamente especular en derivación de 2 y en derivación a VR, porque está mirando al corazón desde dos sitios que son prácticamente opuestos.
Y las ondas P, que son positivas por definición en D2 en ritmo sinusal, son por definición negativas en OVR porque están mirando al corazón desde el lado contrario. Y lo mismo ocurre con el complejo QRS y con la onda T. El crecimiento de cavidades generalmente modifica relativamente poco la dirección del eje del vector correspondiente en el plano frontal, no así en el plano horizontal, en el que sí que se producen grandes variaciones. Así pues, para identificar los crecimientos de cavidades auriculares es sencillo fijándose en las dos derivaciones que ya conocemos. Cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, habitualmente crecerá el componente inicial de la onda P. Y veremos ese primer componente muy marcado en derivación V1 y también más picudo y más alto en derivación D2. Y cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, como es la parte final de la onda P la que se ve afectada, lo que veremos es una onda P a veces muy ancha y a veces incluso como con una morfología bífida o P mitrale, que es como se le denominaba clásicamente por ser típica de los pacientes con estenosis mitral, en derivación D2. Y en derivación V1 lo que vamos a ver es que el componente correspondiente a la aurícula izquierda, el componente negativo que hay al final, suele ser más ancho y más profundo de lo habitual. Los crecimientos del ventrículo derecho se suelen detectar en el electrocardiograma de distintas formas. Hay distintas variantes, pero la clásica, la más relevante y más digamos expresiva, es con una desviación del eje en el plano horizontal hacia la derecha, al tener el ventrículo derecho mucha más masa que en condiciones fisiológicas. Por eso, cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, como se expresa en la figura, el vector deja de estar dirigido hacia donde se marca el color rojo para dirigirse hacia donde se marca el color amarillo, de tal manera que la onda R, que en condiciones normales era pequeña en V1, se hace muy marcada, y una onda R muy grande en V1 puede ser expresión de un gran crecimiento ventricular derecho. El crecimiento del ventrículo izquierdo modifica el electrocardiograma básicamente a nivel del voltaje que tiene las derivaciones, los complejos QRS, que es un voltaje mayor de lo normal. El eje no se ve prácticamente afectado, porque ya de por sí el ventrículo izquierdo es mayor que el derecho y solemos tener una desviación del eje hacia la izquierda que persiste cuando el ventrículo izquierdo es grande. Hay un montón de tipos de criterios electrocardiográficos para definir la hipertrofia o crecimiento del ventrículo derecho en función de estos valores, de estas grandes amplitudes de los voltajes del QRS, pero todos presentan grandes problemas de sensibilidad o de especificidad. Generalmente son más sensibles que específicos, y cuando queremos definir nuevos criterios más específicos perdemos sensibilidad. Por lo tanto, en general hay que considerar que el electrocardiograma no tiene un valor demasiado alto a la hora de detectar los crecimientos ventriculares. Cuando se ve es que hay, pero muchas veces que hay no se ve. Es decir, tenemos problemas de sensibilidad aunque tengamos mejor especificidad. Distintas mezclas de índices pueden conseguir mejorar los valores de sensibilidad y especificidad, pero a día de hoy probablemente sea recomendable que ante la sospecha clínica de hipertrofia ventricular izquierda, con la cual se vayan a tomar determinaciones clínicas relevantes como una modificación o un inicio de un tratamiento médico, sea preferible hacer una estimación de esta masa ventricular con una prueba de imagen como puede ser la ecocardiografía. El patrón RS-R' en V1 corresponde clásicamente con el bloqueo completo de rama derecha. Tenéis en la imagen un electrocardiograma con un bloqueo completo de rama derecha, y si ampliamos un poco las ondas vamos a ver que en derivación V1 efectivamente se corresponde con una R pequeña, una S pequeña y una gran R', que es expresión de la despolarización tardía del ventrículo derecho. Esto se acompaña de un QRS ancho de más de 120 milisegundos porque tarda más tiempo de lo normal en llegarles el impulso a las células del ventrículo derecho. Por eso, en derivación 1 y V6 quiero llamaros la atención sobre que aparece una onda S negativa al final del complejo QRS, generalmente ancha y de escasa amplitud, que se corresponde con la despolarización tardía del ventrículo derecho. De todas formas, es importante recordar que el bloqueo de rama derecha
derecha no es la única entidad que produce este patrón RSR'-NV1. Se puede ver en otras circunstancias, algunas fisiológicas, como el llamado patrón de activación de la crista supraventricular, que en algunas personas jóvenes se corresponde con una pequeña R' en derivación V1, generalmente sin ninguna implicación pronóstica ni de diagnóstico de nada, y que se sospecha, expresa un retraso en la activación de la denominada crista supraventricular del ventrículo derecho. O bien también se puede apreciar RSR'-NV1 en la comunicación interauricular, expresión del retraso y sobrecarga de las cavidades derechas. O bien se puede apreciar RSR'-NV1 a lo que se añade ascenso del segmento ST y onda T habitualmente negativa en el síndrome de Brugada, canalopatía que puede producir arritmias ventriculares, o incluso un patrón RSR' especial, puesto que la R' es una onda pequeña amplitud, ancha y a veces incluso con alguna pequeña melladura que se denomina onda épsilon, puede ser expresión de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Digamos, por lo tanto, que RSR'-NV1 no es sinónimo de bloqueo de rama derecha. Tiene que haber más cosas para decir que es un bloqueo de rama derecha, que son las que hemos explicado: QRS ancho, onda S profunda en V6 y en derivación de 1 en general. Todos los bloqueos de rama van a producir habitualmente un trastorno de repolarización secundario en el cual aparece onda T negativa y un ST descendente en las derivaciones del lado derecho en general en el bloqueo de rama derecha y en el del lado izquierdo en el bloqueo de rama izquierda. De nuevo tenemos una pregunta en la que nos habla de un QRS ancho, luego hay que sospechar que haya un bloqueo de rama si el paciente está en ritmo sinusal. Y en este caso sospechamos bloqueo de rama izquierda, puesto que derivación V1, en lugar de ser predominantemente positiva, RSR', como corresponde con la rama derecha, es predominantemente negativa, como corresponde con la rama izquierda. Podemos ver en la imagen un patrón electrocardiográfico típico de un bloqueo completo de rama izquierda con QRS anchos y demás. Si os fijáis en detalle, podemos ver cómo el QRS es ancho y además típicamente en presencia de bloqueo de rama izquierda desaparece la onda Q septal, puesto que si el bloqueo de rama izquierda es muy precoz, es troncular al inicio de la rama izquierda, también están bloqueadas esas pequeñas conexiones que inician la despolarización del septo del complejo QRS, que produce la pequeña Q inicial correspondiente al septo. Así que si hay un bloqueo de rama izquierda estructurado y troncular desde el principio de la rama, es probable que desaparezca la onda Q septal. Es un criterio también diagnóstico. Si os fijáis, también existen las alteraciones de la repolarización secundaria propias de los bloqueos de rama en la zona bloqueada. Un hemibloqueo de una de los dos fascículos de la rama izquierda, lo único que produce en el electrocardiograma llamativo es un mínimo aumento en el tiempo de duración del complejo QRS, que nunca alcanza los 120 milisegundos, y lo que sí que es muy llamativo es el desplazamiento del eje, de tal manera que un eje muy hacia la izquierda indica que hay un hemibloqueo anterior y un eje muy hacia la derecha que hay un hemibloqueo posterior. En el ejemplo que podéis ver es un electrocardiograma en el que el eje del complejo QRS está muy desviado hacia la izquierda, está en torno a menos 45 grados, y es propio de un hemibloqueo anterior de rama izquierda. Fijaos que en las precordiales también es bastante típico que en hemibloqueo anterior aparezca una escasa progresión de las ondas R, de tal manera que cuando llegamos a V6 la onda R no es la única, sino que suele tener una onda S detrás de bastante amplitud, como en este ejemplo. Existen otras anomalías electrocardiográficas, aparte de los bloqueos de rama, que podemos comentar brevemente. Por ejemplo, hacer el comentario de que la repolarización se ve afectada por multitud de situaciones.
entre las que vamos a destacar los bloqueos de rama, que ya hemos dicho que suelen alterar la repolarización. El bloqueo de rama derecha suele haber de segmento ST descendente con T negativa en las precordiales del lado derecho, V1, V2, V3, y en el bloqueo de rama izquierda suele ser más difuso, pero también con segmento ST descendente y la T negativa. Tan importante es esto en presencia del bloqueo de rama izquierda que suele hacer al electrocardiograma ciego para detectar los cambios en la repolarización propios de la isquemia miocárdica. Otro efecto típico en el electrocardiograma es el de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que no solamente aumenta los voltajes, sino que frecuentemente altera la repolarización, de tal manera que el segmento ST adopta un carácter descendente y con la T negativa, habitualmente las derivaciones que exploran el lado izquierdo del ventrículo, es decir, V5, V6, 1 a VL habitualmente. Otro efecto típico es la cubeta o cazoleta digitálica, en la cual hay un descenso del segmento ST con una onda T variable, a veces es positiva, a veces es negativa, sobre todo en las personas que están recibiendo terapia con digoxina. Es importante destacar que la cubeta digitálica no es indicativa de que haya intoxicación por digoxina, sino simplemente que el paciente está impregnado del fármaco. Por otra parte, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, al haber una alteración en la despolarización ventricular por la existencia de una vía accesoria por la que preexcitamos, es decir, despolarizamos antes de tiempo una parte del ventrículo, también suele haber una alteración en la repolarización, pues esa parte que se ha despolarizado antes también suele repolarizarse antes de lo normal. Por eso, en presencia de Wolff-Parkinson-White es muy frecuente que el paciente tenga ondas T negativas en distintos sitios o segmentos ST descendentes. Las alteraciones del calcio básicamente lo que producen son modificación en el intervalo QT, de tal manera que una hipocalcemia acorta el intervalo QT y una hipocalcemia alarga el intervalo QT y una hipercalcemia acorta el intervalo QT. Esto tiene la relevancia que decíamos antes, que la hipocalcemia, por tanto, en teoría, al alargar el QT puede facilitar las arritmias ventriculares tipo torsada de punto. Las alteraciones del ion potasio también son muy relevantes desde el punto de vista electrocardiográfico, sobre todo a partir de ciertos niveles, destacando en presencia de hiperpotasemia en general, un enlentecimiento de la actividad eléctrica con un alargamiento de la duración de la onda P, del segmento PR, del QRS e incluso a veces del intervalo QT, con unas T's que suelen ser altas y picudas. En presencia de hipopotasemia, lo más típico es que podamos encontrarnos en el electrocardiograma una onda U muy llamativa, y se llama onda U a una onda que aparece detrás de la onda T, que es visible en gente joven fisiológicamente, sobre todo en las precordiales, pero que en presencia de hipopotasemia marcada se hace mucho más evidente. Desde el punto de vista electrocardiográfico, conviene recordar que existen diversos grados de isquemia que son visibles de distinta forma en el electrocardiograma. Conviene recordar que además las arterias coronarias son epicárdicas, luego del epicardio van perforando pequeñas ramitas hacia el endocardio para irrigar al músculo. Así pues, el subendocardio es más fácil que se quede isquémico que el subepicardio, que está pegado, digamos, a las arterias coronarias epicárdicas. Así, cuando las células del músculo cardíaco sufren pero no amenazan con morirse, suelen producir alteraciones en el electrocardiograma que simplemente afectan a la onda T. Cuando este isquemia solo afecta a las células del subendocardio, lo que produce es unas ondas T positivas y picudas que son expresión de la isquemia subendocárdica. Sin embargo, cuando toda la pared sufre isquemia, toda la pared podemos denominarlo como transmural o subepicárdica, porque asumimos que si llega hasta el subepicardio, el subendocardio, por supuesto, también está sufriendo isquemia. Podríamos denominar a esta isquemia subepicárdica de tal manera que en el electrocardiograma se nos presenta con unas ondas T habitualmente negativas, profundas y simétricas. Sin embargo, cuando el daño isquémico es mayor y no solamente las células se quejan de que no les llega bien la sangre, sino que además amenazan con morirse, podemos interpretar que las células chillan, y ese chillo lo vemos en el electro con una modificación del segmento ST, de forma que si el ST asciende
o desciende, me está indicando si solo el subendocardio o toda la pared está sufriendo el daño isquémico. Por eso, a esta corriente de lesión, que es como se denomina la modificación del segmento ST durante la isquemia, la podemos llamar corriente de lesión subendocárdica cuando solo las células subendocárdicas sufren tanto como para perder la vida y necrosarse, y vemos esto en el electro con un descenso del segmento ST. Mientras que cuando toda la pared sufre con riesgo de muerte celular, tenemos ascenso del segmento ST a lo que se denomina corriente de lesión subepicárdica. Por último, cuando unas células se han muerto y se sustituyen por fibrosis, dejan una cicatriz en el electrocardiograma que es la onda Q o complejo QS con ausencia o disminución marcada de la onda R, es decir, donde las células mueren, desaparecen las ondas positivas del complejo QRS. No solamente el electrocardiograma nos permite ver si hay o no isquemia, sino también su grado, como acabamos de ver, y dónde está esa isquemia. De tal forma que como cada derivación explora una zona distinta del corazón, podemos asociar la presencia de isquemia al sitio donde veamos esas alteraciones. Así pues, si recordamos la posición de las derivaciones en la figura, la cara inferior del ventrículo izquierdo la están explorando derivación D2, D3 y AVF. La cara lateral alta, 1 y AVL. La cara lateral baja, V5, V6. La cara anterior, V3, V4, y el septo interventricular y la cara anterior al principio, V1 y V2. Así pues, un infarto, por ejemplo, de la cara lateral alta, pues no exploraremos y veremos la onda Q y el ascenso del segmento ST con la T negativa en derivación 1 y AVL. Y cuando veamos un infarto en la cara inferior, pues veremos la Q y el ascenso de ST con la T negativa en derivación de 2, de 3 y AVF. En la derivación posterior-anterior de tórax, en general, como se aprecia en la figura, tenemos delimitado con qué se corresponde la sombra mediastínica en la radiología. De esta forma, conviene destacar que lo que vemos como silueta cardíaca por el lado derecho es la aurícula derecha y por el lado izquierdo es el ventrículo izquierdo. De tal forma que en esta proyección no vemos ni el ventrículo derecho directamente ni la aurícula izquierda directamente. El ventrículo derecho porque está anterior y la aurícula izquierda porque está posterior en esta derivación. Así pues, deberíamos hacer una radiografía lateral en la que los bordes de la silueta sí que van a estar definidos por estas dos estructuras. El borde anterior será el ventrículo derecho y el borde posterior será la aurícula izquierda. No obstante, en la radiografía posterior-anterior de tórax, aunque no veamos la aurícula izquierda cuando esta es de tamaño normal, si crece mucho de forma desmesurada, puede llegar a aparecer por el lateral de la aurícula derecha dando una imagen de doble contorno auricular derecho correspondiente con un crecimiento exagerado de la aurícula izquierda. Y por otra parte, otro signo es la elevación del bronquio principal izquierdo, que está que está encima de la aurícula izquierda. Cuando esta crece mucho lo eleva, de forma que el ángulo que forma el bronquio izquierdo y el bronquio derecho se abre, y esa apertura nos permite sospechar un crecimiento auricular izquierdo llamativo.